Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 17 del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a hablar sobre este tema, funciones hiperbólicas. Es un tema pues más matemático que geométrico. Sin embargo, como su nombre lo indica, es una función, son funciones que se definen con respecto a una hipérbola. Por eso lo estamos ubicando aquí en este curso de Geometría Analítica. Son funciones matemáticas que se definen con respecto a una hipérbola. Funciones hiperbólicas. Le vamos a dedicar 4 videos a este tema. Este es el primero de ellos. Por eso lo estamos titulando Funciones hiperbólicas parte 1. Esta es la parte 1 de un total de 4 videos que le vamos a dedicar a este tema. Bien. Para definir estas funciones matemáticas llamadas funciones hiperbólicas, necesitamos unos resultados previos que vamos a presentar a continuación. Los vamos a presentar como teoremas. Teorema número 1. Afirma lo siguiente. Sea teta la medida de un ángulo en radianes. Teta es un ángulo medido en radianes de un círculo unitario. Entonces, es un ángulo cuya medida está en radianes y este ángulo está ubicado en un círculo unitario. El círculo unitario es el círculo con centro en el origen y radio igual a 1. Bien, sea A mayúscula el área de la sección del ángulo teta. Es el área correspondiente a la sección del ángulo teta. Entonces lo que afirma el teorema es esta igualdad. Lo que mide teta en radianes, teta, o sea, su medida en radianes, es igual al doble del área, 2 veces A mayúscula. Lo que mide teta en radianes es el doble del área de la sección del ángulo teta. Nos vamos a apoyar en esta gráfica para ilustrar la idea. Aquí tenemos el círculo unitario. ¿Sí? Aquí lo estamos presentando con una sucesión de puntos, sobre todo para facilitar la gráfica. Pero por supuesto, ya sabemos que la gráfica es una línea continua. Es una línea continua. Bien, su centro está en el origen, coordenada 0,0, y radio igual a 1, R igual a 1, círculo unitario, R igual a 1. Bien, entonces, A mayúscula es el área de esta región, es el área de la sección del ángulo teta. Entonces, A mayúscula es el área de esta región, que voy a indicar aquí, esta, que le podemos llamar triángulo curvilíneo, porque es una región que tiene 3 lados, nada más que 2 lados son rectos, este y este otro, y el tercer lado es una línea curva, que es esto que está en rojo. El tercer lado es una línea curva que es parte de la circunferencia. Bien, entonces A mayúscula es el área de esta región que estoy indicando aquí. Es el área de la sección o de la región del ángulo teta. Entonces lo que afirma el teorema es que la medida de teta en radianes es igual al doble de esta área que estamos indicando aquí, el doble de esta área. Bien, vamos a demostrarlo. Tenemos que R es igual a 1, es círculo unitario, y creo que es obvia esta igualdad. Estos dos cocientes son iguales. El primero de ellos, estamos dividiendo la longitud de arco de teta. La longitud de arco es la longitud que tiene este lado del triángulo, que es una parte de la circunferencia. La longitud de arco de teta es la longitud de este arco. Bien. Dividido entre la longitud total de la circunferencia. Es el denominador longitud de la circunferencia. Toda la longitud total de la circunferencia. Este cociente es igual a este otro. A mayúscula, que es el área de la región del ángulo teta, entre el área del círculo, el área total del círculo. Entonces creo que es obvia esta igualdad. Estas dos cocientes son iguales. Bien, la longitud de arco de teta, como ya sabemos, teta está medido en radianes. Entonces, aquí entre paréntesis, creo que es recomendable que usted vea los 2 videos que tenemos sobre la hipérbola. La hipérbola parte 1 y la hipérbola parte 2.
porque, como ya dije antes, estas funciones matemáticas se construyen o se definen con respecto a una hipérbola. Entonces, creo que sí es recomendable que vea antes los videos de la hipérbola. Bien, continuamos. Creo que es obvio esta igualdad. Entonces, longitud de arco de teta. La longitud de arco de ángulo teta es la longitud de este segmento curvilíneo. Sabemos que es igual a teta por r. Teta está en radianes. Entonces, la longitud de arco es teta por r, pero r vale 1, que da teta por 1. Entre la longitud de la circunferencia, que es pi por diámetro, pero el diámetro es el doble del radio. Entonces, 2 por pi por r, que vale 1. Es igual a este cociente. A mayúscula la dejamos como A, el área de la sección del ángulo teta. Entre el área del círculo, que sabemos que es pi por r cuadrada, pero r vale 1, pi por 1 cuadrado. Entonces ya tenemos esta igualdad. Si de aquí despejamos teta, pues ya tenemos el resultado. Teta es 2 veces el A mayúscula. O sea, el valor de teta en radianes, su medida, es el doble del área de la región del ángulo teta. Esto es importante remarcarlo, esto siempre y cuando se trate de un círculo unitario. Esto es válido para un círculo unitario, precisando. Bien, siguiente teorema, teorema número 2. Aquí vamos a presentar la fórmula general para el área de la región del ángulo teta. Sea teta un ángulo medido en radianes, sea A mayúscula el área de la sección del ángulo teta o el área de la región del ángulo teta. Y R es el radio del círculo. Ojo, aquí R no necesariamente es igual a 1. R es cualquier valor positivo. R es el radio del círculo. ¿Sí? No necesariamente R es igual a 1 aquí. Bien, entonces el teorema afirma que A mayúscula, el área de la región del ángulo teta, es igual a esta fórmula. Teta por R cuadrada sobre 2. Vamos a demostrarla. Bien, iniciamos con esta misma igualdad del teorema anterior. La longitud de arco del ángulo teta dividido entre la longitud de la circunferencia es igual a mayúscula, el área de la región del ángulo teta, entre el área del círculo. Bien, la longitud de arco del ángulo teta pues es teta por r. Teta está en radianes. Teta por r. R es el radio del círculo. Entre la longitud de la circunferencia, que es pi por diámetro o pi por 2r. 2 por pi por r. A mayúscula la dejamos igual. Es el área de la región del ángulo teta. Y el denominador, el área del círculo, es pi por r cuadrada. Bien. Luego, si de aquí de esta igualdad despejamos A mayúscula, pues llegamos a la fórmula. A es igual a teta por r cuadrada sobre 2. Es la fórmula para el área de una región de un ángulo teta, ¿sí?, con radio r. Vea usted lo siguiente. Si en esta fórmula hacemos que r sea igual a 1, o sea, círculo unitario, obtenemos precisamente la fórmula del teorema anterior, que el área es igual a teta entre 2, o lo que es lo mismo, teta igual a 2 por A mayúscula. Entonces, observe que si aquí r es igual a 1, obtenemos exactamente el resultado del teorema anterior. Bien. Bueno, como ya hemos dicho, las funciones hiperbólicas se definen con respecto a una hipérbola. La hipérbola unitaria. La hipérbola unitaria se define como esta ecuación. X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1. Es decir, con A y B igual a 1. ¿Sí? Esta es la ecuación de la hipérbola unitaria. Aquí tenemos la gráfica. ¿Sí? Estas son las asíntotas. ¿Sí? Es una hipérbola horizontal. Vea usted, el eje de la hipérbola es el eje de las X. El eje conjugado de la hipérbola es el eje Y. El vértice de la hipérbola, ve usted, está precisamente, un vértice está en el punto 1,0. De modo que la distancia, ve usted, la distancia del centro al vértice es igual a 1. Lo mismo en la otra rama de la hipérbola. La distancia del centro al vértice es igual a 1. Eso es importante. Véalo usted. En esta hipérbola unitaria, la distancia del centro al vértice de la hipérbola es igual a 1. Las asíntotas de la hipérbola son estas rectas, x más y igual a 0, x menos y igual a 0. Esta recta que estamos indicando aquí es precisamente la recta y igual a x. Es esta recta, y igual a x. Es una de las hipérbolas.
sea, la recta 45 grados. Y y igual a menos x es esta otra recta. Y igual a menos x. Son las asíntotas. Bien, esta es la hipérbola que se utiliza para definir las funciones hiperbólicas. Ahora, de estas dos ramas, las funciones hiperbólicas se definen considerando únicamente la rama derecha, la rama de las x positivas. Únicamente esta parte de la hipérbola unitaria, esto que estamos indicando aquí, es la que se toma en cuenta para definir las funciones hiperbólicas. Bien, ya vamos a definir las funciones hiperbólicas con los antecedentes que hemos mencionado. Bien, las funciones hiperbólicas son muy similares, muy parecidas a las funciones circulares. Vamos a llamarles así, funciones circulares. Las funciones circulares son las funciones trigonométricas que ya conocemos, que se definen con respecto a un triángulo rectángulo. El seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo. A estas vamos a llamarle funciones circulares. Las funciones hiperbólicas tienen nombres iguales, seno, coseno, tangente, pero se le llama seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, y se representan con estos símbolos. Esto representa la función seno hiperbólico. Esta simbología representa la función coseno hiperbólico. Y este símbolo representa la función tangente hiperbólica. Nada más ponerle la letra H al final. Nada más ponerle la letra H al final. Bien, vamos a comentar primeramente aquí la definición de las funciones circulares. Se definen con respecto al círculo unitario. Aquí está el círculo unitario. El centro está en el origen, coordenada 0,0. El radio es igual a 1. O sea, la distancia del punto O al punto E es igual a 1. Y la ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces, esto que estamos indicando aquí, por aquí va el eje de las x. Y por aquí va el eje de las y en el plano. Bien, ahora, vamos a tomar un punto cualquiera en la circunferencia. Sí, el punto B, aquí está, este por ejemplo. Tiene sus coordenadas x y y del plano, por supuesto. Bien, del punto B trazamos una perpendicular al eje x, que es este. Y formamos el segmento BD. Bien, ahora, aquí formaríamos un triángulo rectángulo, el triángulo OBD. Formaríamos aquí un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo θ. Bien, entonces, el ángulo θ, su medida en radianes, la vamos a definir de acuerdo al teorema número 1. Esto, θ es igual al doble del área de la región BOE. Es BOE, este punto E. BOE. O sea, el área de este triángulo curvilíneo que estoy indicando aquí. Donde este lado del triángulo es una curva, es una parte de la circunferencia. El arco BE. Bien, entonces este es el área BOE. Subíndice BOE se refiere al área de la región del ángulo θ, al área de este triángulo curvilíneo. Bien, entonces θ, su magnitud es el doble de esa área. Bien, el seno del ángulo θ, como ya sabemos, el seno es cateto opuesto, que es BD, entre hipotenusa, que es OB, pero la hipotenusa es igual a 1. Entonces, BD entre 1, pues BD. Entonces, el seno del ángulo θ es la longitud del segmento BD, este. El coseno del ángulo θ, como sabemos, es cateto adyacente, que es el segmento OD, cateto adyacente, entre hipotenusa, pero la hipotenusa es igual a 1. Entonces, OD entre 1 es OD. Entonces, el coseno del ángulo θ es la longitud del segmento OD. La tangente del ángulo θ, ¿sí?, es igual, como ya sabemos, es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, BD entre OD. Sin embargo, también la podemos trabajar de la siguiente manera o definir de la siguiente manera. El segmento OB lo extendemos hasta trazar una perpendicular al punto E. Y aquí tenemos el punto C. El segmento OD lo extendemos hasta llegar hasta el segmento OC y
y de ahí trazamos una perpendicular a OD, que sería el eje de las X. Bien, entonces vea usted que tenemos también un triángulo rectángulo OCE, un triángulo rectángulo con el mismo ángulo θ. Entonces la tangente del ángulo θ con respecto al triángulo OCE es igual al segmento CE, cateto opuesto, entre hipotenusa, segmento OE. Pero el segmento OE es el radio, es igual a 1. Entonces la tangente es CE entre 1, pues CE. Entonces la tangente del ángulo θ lo podemos definir como la longitud del segmento CE. Por supuesto, esta longitud del segmento CE es igual a BD entre OD, es lo mismo. Pero aquí nos conviene definirla entonces como la tangente del ángulo θ como la longitud del segmento CE. Muy bien. Entonces, ya con esto hemos definido aquí de manera geométrica estas funciones que vamos a llamarle funciones circulares. Bien, considerando esto, de manera similar, vamos a definir ahora las funciones hiperbólicas. Pero todo esto y todos estos trazos van a ser sobre una hipérbola, ¿sí? La hipérbola unitaria, la rama derecha de la hipérbola unitaria, ¿sí? Es con respecto a la hipérbola. Bien, entonces, aquí tenemos el lado derecho, la rama de las X positivas de la hipérbola unitaria. Esta es la ecuación de la hipérbola unitaria, ¿sí? Entonces, como ya hemos dicho, como dijimos en el apoyo anterior, pues la distancia del punto O al punto E es igual a 1. En la hipérbola unitaria, la distancia este es el origen del plano, el 0,0. Este es el eje de las X en el plano. Y el eje de las Y va por acá, ¿sí? Este es el origen. Entonces, esta debe ser la dirección del eje Y. Esta es la dirección del eje X, ¿sí? Bien. Entonces la distancia del punto O, que es el origen, al punto E, el punto E es el vértice de la hipérbola, esta distancia es igual a 1, OE es igual a 1, igual como acá, la distancia del segmento OE es igual a 1. Bien, la ecuación de esta hipérbola es x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Es diferente, esta es la ecuación de la circunferencia, esta es la ecuación de la hipérbola unitaria, circunferencia o círculo unitario, hipérbola unitaria. X cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Bien, el ángulo T, este es el ángulo hiperbólico, es esta región. Vea usted, aquí el ángulo θ es la región del ángulo θ, dijimos que es este triángulo rectilíneo, BOE. Bien, B es cualquier punto de la circunferencia, agarramos un punto de la hipérbola, punto B. Punto B. Vea usted que el segmento BD en el círculo unitario, el segmento BD está dentro del círculo. Entonces aquí el segmento BD debe estar dentro de la hipérbola. Esta es la hipérbola, la curva. Entonces el interior de la hipérbola es esta región que estoy indicando aquí. Este es podemos llamarle el interior de la hipérbola. Vea usted que el segmento BD está en el interior de la circunferencia. Entonces el segmento BD debe ser este. Está en el interior de la hipérbola. Ahora, el segmento CE, vea usted, es perpendicular al eje de las X, perpendicular al punto E. El punto E, aquí podemos considerarlo como uno de los vértices de la circunferencia. Entonces aquí está el punto E, el vértice de la hipérbola. Entonces el segmento CE, este segmento CE que trazamos en la circunferencia, sería este segmento CE con respecto a la hipérbola unitaria. Bien, entonces el ángulo T hiperbólico es su región, su interior, es este triángulo. Este lado es el triángulo curvilíneo OBE. Vea usted. OBE. Este es un lado recto del triángulo, el segmento OB. OE es el otro lado recto del triángulo, OE. Y el tercer lado, que es curvilíneo, sería la curva EB, que es parte de la hipérbola, la curva EB. Así aquí, la curva EB es parte de la circunferencia. Entonces aquí la curva EB es parte de la hipérbola. Entonces, el ángulo T hiperbólico, su región es este triángulo curvilíneo que estoy indicando, el triángulo OBE. Bien, y la medida de este ángulo T, ángulo hiperbólico, se define de manera similar
que la medida del ángulo circular. ¿Sí? Dijimos que θ, en el caso circular, su magnitud es el doble del área de la región BOE. Aquí es lo mismo. La magnitud del ángulo hiperbólico T es el doble del área de la región BOE. El doble del área de la región correspondiente al ángulo T, BOE. Esta región BOE. Entonces la magnitud del ángulo T, ángulo hiperbólico, se define igual, el doble del área de la región BOE. Bien, ahora, aquí dijimos en funciones circulares que el seno del ángulo θ es la longitud del segmento BD. Bueno, aquí igual. El seno hiperbólico, este es el símbolo, un H al final, seno hiperbólico del ángulo T es la longitud del segmento BD. BD. La longitud de este segmento es el seno hiperbólico de T. Vea usted acá, el coseno del ángulo θ es la longitud del segmento OD. Igual aquí, el coseno hiperbólico del ángulo T es la longitud del segmento OD. Esta longitud es el coseno hiperbólico del ángulo T. La tangente del ángulo θ pues, es seno entre coseno. Aquí también, la tangente hiperbólica es seno hiperbólico entre coseno hiperbólico. La tangente hiperbólica de T es el cociente, es BD, esta longitud BD, entre OD, igual. Sin embargo, la tangente del ángulo θ, dijimos, también es equivalente a la longitud del segmento CE. Y aquí ocurre lo mismo. La tangente hiperbólica del ángulo T es la longitud del segmento CE, es este segmento CE, Entonces, vea usted cómo las funciones hiperbólicas se definen de manera muy similar a las funciones circulares, seno, coseno, tangente. Claro, el resto de las funciones son iguales, los recíprocos. Secante, cosecante y cotangente, aquí también se definen igual. Secante hiperbólica, cosecante hiperbólica, cotangente hiperbólica. Es lo mismo, son los recíprocos correspondientes. Pero aquí nos vamos a enfocar únicamente en estas tres funciones. Bien, ahora, observe lo siguiente. En el caso de la función circular, BD, vea usted que BD es la coordenada Y del punto B. La coordenada Y. Y, o sea, BD, el seno de θ entonces es la coordenada Y. Y el coseno de θ, que es OD, el coseno de θ es la coordenada X. Entonces, sustituyendo X por coseno de θ y sustituyendo Y por seno de θ, esta ecuación de la circunferencia se convierte en esta igualdad, que es la identidad básica de las funciones trigonométricas. Coseno cuadrado más seno cuadrado de θ es igual a 1. Bueno, lo mismo va a ocurrir aquí, pero la identidad ya va a ser algo diferente. Porque aquí estamos tomando en cuenta la ecuación de la circunferencia. Ahora aquí vamos a tomar en cuenta la ecuación de la hipérbola unitaria, que es esta. ¿Sí? Igualmente aquí, punto B, su coordenada Y es la longitud del segmento BD. BD es la coordenada Y, o sea, seno hiperbólico de T es la coordenada Y del punto B. Y la coordenada X es la longitud del segmento OD. O sea, OD es coseno hiperbólico. Entonces, el coseno hiperbólico es la coordenada X del punto B. Como el punto B está ubicado sobre la hipérbola, entonces las coordenadas del punto B deben cumplir con la ecuación de la hipérbola, que es esta. Entonces, sustituyendo X por coseno hiperbólico de T y sustituyendo Y por seno hiperbólico de T, obtenemos esta igualdad. Coseno hiperbólico cuadrado de T menos por la ecuación de la hipérbola, menos seno hiperbólico cuadrado de T, pues debe ser igual a 1. Vea usted cómo aquí, esto es de manera totalmente similar. En el caso de funciones circulares, esta es la ecuación de la circunferencia. Entonces, el punto B está sobre la circunferencia. Entonces, sus coordenadas deben cumplir con la ecuación de la circunferencia. Pero su coordenada X o D es coseno de θ, su coordenada Y, BD, es seno de θ, y se forma, sustituyendo X y Y, pues se forma esta igualdad, cumpliendo la ecuación de la circunferencia. Aquí es exactamente lo mismo. Nada más que la ecuación de la hipérbola unitaria es esto. Entonces, el punto B está sobre la hipérbola, entonces sus coordenadas deben cumplir con la fórmula de la hipérbola unitaria. Pero la coordenada X
del punto B es coseno hiperbólico y la coordenada y del punto B es seno hiperbólico. Sustituyendo, pues obtenemos esta igualdad, que sería la identidad básica para las funciones hiperbólicas. Entonces ya hemos definido las funciones hiperbólicas de manera geométrica. Más adelante las vamos a definir de manera analítica, con fórmulas matemáticas ya más fáciles de trabajar. Bien, otro detalle que podemos aquí inmediatamente mencionar es el siguiente. Creo que es obvio que las funciones circulares son cíclicas, porque aquí el ángulo θ, al ir aumentando su magnitud, pues va a estar girando. Este segmento va a estar girando, va a estar rotando, ¿sí? Entonces, las funciones circulares son repetitivas, porque aquí el ángulo está girando de manera circular, entonces son repetitivas. Observe que esto no ocurre acá, en las funciones hiperbólicas. Vea usted que el ángulo t, si se va incrementando su magnitud, entonces el punto B cada vez se va extendiendo al infinito. Vea usted. Esto no es cíclico, no es repetitivo como aquí, que está dando vueltas. Esto no es así, sino el punto B, al irlo moviendo, incrementando el ángulo hiperbólico t, pues el punto B se va al infinito. Entonces, estas funciones, las funciones hiperbólicas, esto es una diferencia importante. Las funciones hiperbólicas no son cíclicas, no son repetitivas, como ocurre con las circulares. Es una diferencia también que hay que comentar y que creo que es obvio. De acuerdo a estas definiciones, pues es obvio esa diferencia. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo es negativo? Bueno, ángulos positivos, ya sabemos, es cuando el ángulo gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. En este sentido, el ángulo es positivo. ¿Sí? El ángulo es negativo si gira a favor de las manecillas del reloj. Hacia acá. El ángulo es negativo si gira a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si el ángulo θ es negativo, el punto B va a estar por acá. Va a estar por acá. Vea usted que la coordenada X va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la coordenada Y. El segmento BD va a tener signo opuesto, signo contrario. Recuerde que este es el eje de las Y. Por aquí va el eje de las Y. Este es el eje de las X. Entonces, la longitud del segmento BD aquí es una longitud positiva, pero hacia abajo se tendría una longitud negativa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el seno del ángulo menos θ, el seno de menos θ debe ser el negativo de la longitud BD. Pero BD ya sabemos que es el seno de θ, entonces el seno de menos θ es menos seno de θ. El coseno de menos θ, este no va a cambiar, el coseno de menos θ sigue siendo el segmento OD, y OD es el coseno de θ. Entonces, el coseno de menos θ es igual al coseno de θ, es el mismo. La tangente, bueno, la tangente de θ dijimos que es el segmento CE, pero si el ángulo es negativo, la longitud de CE va a ser una longitud negativa. Entonces, la tangente de menos θ va a ser el negativo de la longitud CE, o sea, el negativo de tangente de θ. Exactamente lo mismo va a ocurrir con las funciones hiperbólicas. Vea usted, el ángulo t lo hacemos negativo, entonces se gira a favor de las manecillas del reloj, entonces el punto B estaría por acá. Este punto B estaría acá. Entonces vea usted, este es el eje de las X y por aquí va el eje de las Y. Entonces si el punto B está por acá, entonces la longitud de BD tendría un valor negativo. Y el segmento OD sigue igual, con valor positivo. Entonces, el seno hiperbólico del ángulo menos t debe ser el negativo de la longitud BD, pero BD es el seno hiperbólico de t. Entonces, el seno hiperbólico de menos t es menos seno hiperbólico de t. El seno hiperbólico de menos t sigue siendo OD. Entonces, OD es el coseno hiperbólico de t. Entonces, el coseno hiperbólico de menos t pues, es igual al coseno hiperbólico de t. La tangente hiperbólica de menos t, bueno, sería el negativo de CE. El negativo de CE. Pero CE es la tangente hiperbólica de t. Entonces, la tangente hiperbólica de menos t sería igual a menos tangente hiperbólica de t.
Vea usted que entonces las propiedades para ángulos negativos son las mismas para los dos casos. Seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Seno hiperbólico de menos teta es igual a menos seno hiperbólico de teta. Coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Lo mismo acá. Coseno hiperbólico de menos teta es igual a coseno hiperbólico de teta. Tangente de menos teta es igual a menos tangente de teta. Lo mismo pasa aquí. Tangente hiperbólico de menos teta es igual a menos tangente hiperbólico de t. De t, perdón. Aquí es t, no es teta. T. Bien. También para abordar más detalles de estas funciones hiperbólicas, vamos a necesitar esta hipérbola. La hipérbola xy igual a 1. Es una hipérbola inclinada. Aquí tenemos la gráfica. Despejando y, es lo mismo que 1 sobre x, y igual a 1 sobre x. Es esta hipérbola. Vea usted que es una hipérbola inclinada con respecto a los ejes x y y. Una hipérbola inclinada a 45 grados. El eje, vea usted que el eje de esta hipérbola sería la recta y igual a x. La recta 45 grados sería el eje de la hipérbola. Y el eje conjugado de esta hipérbola sería la recta y igual a menos x. Es esta recta. ¿Sí? Vea usted que en este caso las asíntotas son los ejes. Una asíntota de esta hipérbola es el eje x y la otra asíntota es el eje y. Son las asíntotas. Bien, entonces esta hipérbola la vamos a necesitar para el siguiente video. La hipérbola x por y igual a 1 o bien y igual a 1 sobre x. Esta es la gráfica. Pero para nuestros análisis únicamente vamos a utilizar esta rama de la hipérbola, esta parte. Únicamente para los valores de x positivos. Únicamente los valores positivos, tanto de x como de y. Es la rama, es la parte de la hipérbola que vamos a utilizar. Es esta parte. Esta es su ecuación y esta es la gráfica y únicamente vamos a usar esta parte que estoy indicando aquí, la parte de las x positivas. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.